Bueno, que abramos nuevamente la palabra de Dios al libro de Tito. Tito capítulo 3 es lo que estaremos viendo esta noche. Hemos pasado varias últimas semanas viajando a través de esa carta pastoral, porque Pablo, apóstol y pastor, está hablando a Tito, el pastor, de cómo ser un mejor pastor. Así que es un lugar en que pastores y pastores de futuro deben pasar tiempo, pero también está hablando de la iglesia a cómo establecerse bien en el Evangelio. Así que esta noche estaremos enfocándonos en versículos 8 hasta 11 en capítulo 3, pero vamos a empezar en capítulo 3, versículo 1. Tito 3, versículo 3, de hecho. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuran ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las disputas necias y genealogías y contiendas y debates acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. Desecha al hombre que causa divisiones después de la primera y la segunda amonestación, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, leer a nosotros esta noche. Somos cambiados por lo que vemos. No recuerdo quién primeramente lo dijo así, pero es algo que se ha quedado conmigo a través de los años. Somos cambiados por lo que vemos. Es buena forma en que pensemos en la vida cristiana, en cómo pasamos viviéndola, y creo que usted estaría de acuerdo con eso. De hecho, dice algo parecido Pablo en 2 de Corintios. Si no, estaría sorprendente a nosotros si esa misma idea fuera cambiada por lo que veamos. Misma idea en mente de Pablo al escribir esas palabras en Tito capítulo 3. Él está a punto de terminar su carta, y sabemos las cosas que solemos ver a los fines de unas cartas de Pablo. Será saludos. Habrán algunos comentarios finales, pero Pablo todavía no va a dejar su tema principal, que él ve a un matrimonio que debe existir en la vida cristiana, un matrimonio entre la fe evangélica y el vivir evangélica, y esas dos cosas nunca deben ser divorciados. Así que la idea principal, yo creo, que sacamos de esas palabras esa noche es esto. Es de que a lo que prestamos atención teológicamente, profundamente nos va a afectar prácticamente. A lo que prestamos atención teológicamente, profundamente nos va a afectar en formas prácticas, y veremos dos puntos principales aquí esta noche. Primeramente, viendo al versículo 8, y a ver aquí la bendición de un enfoque saludable. La bendición de un enfoque saludable. Habrá un contraste entre versículo 8 y versículo 9. Usted puede ver en versículo 8, se trata de esas cosas que quiere que afirmes, son de ganancia y son buenas. Y versículo 9 dice, esas son las cosas que quiero que evites, y esas cosas no tienen ganancia, son inútiles. Así que es ese contraste que veremos esta noche. Así que primeramente la bendición.
la bendición de un enfoque saludable, versículo 8, y vemos lo que dice versículo 8, que esta es una palabra fiel y estas cosas quiero que afirmes o que hables con firmeza constantemente para que los que han creído en Dios procuran ocuparse o se mantengan en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ustedes pueden ver que él usa esta frase, estas cosas, acerca de esas cosas, lo usa 2 veces. Y ahora usted se pregunta, ¿cuáles son estas cosas de que él está hablando aquí? Y hay un poco de desacuerdo entre los comentaristas en cuanto a qué tan ampliamente tiramos la red en cuanto a los versículos anteriores. Empezamos en versículo 1, empezamos en versículo 3, empezamos en versículo 4. Esas son buenas preguntas. Yo no estoy seguro, pero por lo menos, al mínimo, su enfoque parece ser sobre los básicos del Evangelio. Los básicos del Evangelio, el contenido de la palabra fiel, esta palabra fiel de que hablaremos en algunos momentos. Y la mayoría están de acuerdo de que esta palabra fiel empieza en versículo 4 y termina en versículo 7. Esta es palabra fiel. Ahora, ¿qué exactamente quiso decir al decir esta frase? Bueno, es interesante. Es usada en 5 lugares por Pablo, pero siempre en algunas de las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, él usa 3 veces. En 1 Timoteo usa una vez y una vez en 2 Timoteo y en Tito una vez. Y usted podría creer que toda una disertación doctoral ha sido escrito sobre las palabras fieles que encontramos. George Knight, mencioné antes, ya ha fallecido, pero era un presbiteriano, un pastor ministro en la iglesia presbiteriana ortodoxa, y creo que un profesor anterior de Richard Dark, si no estoy equivocado, y escribe toda una disertación sobre eso, de una palabra fiel, y él dice que es probablemente una declaración temprana, un credo, declaraciones tempranas en la iglesia primitiva, declaraciones firmes sobre verdades teológicas importantes, verdades que fueran declaradas de tal forma y repetidas de tal forma para que serían recordadas, para que serían comunicadas, para que servirían como ladrillos para la fe, construir la fe. Y aquí tenemos las ABCs de la fe, palabras fieles a que debemos aferrarnos, y esas cosas sirven como un señal fuerte, ¿no? Grande, como un dedo apuntando, agarrarnos la atención. Algunos de ustedes a lo mejor hayan leído libros de siglos anteriores en que hay estas cartas, más bien esas letras, en un libro, letras en una margen de un libro. Es una frase latín que dicen: noten esto bien o prestan atención en particular a este dato, esta información. Y aquí Pablo está, de hecho, haciendo lo mismo. Esta es una palabra fiel, algo que debe prestar atención. Eso es algo importante, fundamental de la fe, es algo que debes saber, es algo a que debes aferrarte. Esas son verdades preciosas para saber y recitar y afirmar constantemente. Así que él dice: estas cosas quiero que hables con firmeza, estas verdades evangélicas, estos puntos básicos, principales de la fe. Este es algo confiable, una palabra confiable, algo en que puedes creer, algo sobre que puedes edificar encima de toda la vida tuya. Así que Pablo nos quiere enfocar en las verdades aquí. Él dice: quiero que estas cosas sean aún más delante de ustedes. Quiero que tú, Tito, como predicador, estés hablando con firmeza esas cosas constantemente. Y realmente eso significa que nosotros como oidores debemos estar pensando en estas cosas constantemente. Si un predicador sigue diciendo las mismas cosas una y otra vez, o una de varias cosas pueden suceder, o él puede ser tiene mala memoria, a lo mejor no tengo tanto que decir, o puede ser las cosas que está diciendo son muy importantes.
Pablo dice, estas son cosas muy importantes, muy vitales, que quiero que estés afirmando constantemente. Y en realidad o más bien el momento de ese pasaje, va en una dirección muy familiar, conocida. El catecismo de Heidelberg es conocido por ir desde culpa hacia la gracia y luego a la gratitud. Y vemos el mismo movimiento aquí en estos versículos. Versículo 3 es la culpa de que hablamos el domingo pasado, la mañana. Y versículos 4 hasta 7 es la gracia que encontramos en tanta abundancia en el Evangelio. Y ahora en versículo 8, Pablo está diciendo desde gratitud ese tipo de vida con que debemos responder. Debemos reposarnos en estas verdades. Debemos meditarnos en estas verdades. Debemos ponerlas en nuestra sangre todos los días. ¿Por qué? Bueno, no es porque el Evangelio sea resbaloso o difícil de entender o difícil de recordar, sino es porque nuestras mentes son tan resbalosas y nuestros corazones suelen perseguir con cosas necias. Hablaremos más de eso adelante. Así que necesitamos edificarnos en esas cosas, afirmar esas cosas, enfocar, enfatizar estas cosas a nuestros propios corazones una y otra vez. Y al hacerlo, algunas cosas muy buenas sucederán. Y yo quiero enfatizar el propósito aquí de lo que Pablo está diciendo con las palabras en orden aquí, afirmando esas cosas, hablar esas cosas con firmeza, para que, con el propósito de que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estar como metidos o ocupados o pasar sus vidas, sus tiempos en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esas cosas son de ganancia, son hermosas para usted como creyente. Así que aquí es este matrimonio feliz de que mencioné hace momentos. La fe evangélica, una fe evangélica viva en que estamos afirmando esas cosas constantemente, estamos pensando esas cosas, meditando esas cosas constantemente. Es aquí el Evangelio es nuestro gozo. Tal fe evangélica va a resultar en una vida evangélica saludable, va a dar fruto de ayuda, fruto saludable, útil a usted mismo y a otras personas. Si hay un orden dado por Dios aquí, ¿no? La fe evangélica resulta en vivir en evangelio. Y es un orden, no podemos cambiarlo, no podemos eliminar la primera mitad de esa orden y todavía recibir la segunda mitad. Esa fue una preocupación que tenía George Whitefield, que expresó en su diario en varias ocasiones. Usted sabe, él hacía esos eventos de predicación, esos recorridos de predicación por muchas partes y en particular en las colonias de las Américas. Y fue un tiempo de mucho movimiento, de muchas diferentes fes que estaban ahí en el aire intentando ganar conversos. Y él muchas veces tenía ocasión de escuchar la predicación de los Quakers, que yo nunca he escuchado su predicar de los Quakers, y me pregunto si alguien haya escuchado aquí, pero él lo escuchó con mucha frecuencia, alta frecuencia, y en varios puntos de su diario dice la misma cosa sobre predicación de los Quakers. Decía, el predicador siempre habla de un Cristo adentro, que es la esperanza de cambio y de transformación espiritual y todo lo demás, pero nunca habla de un Cristo que está afuera de uno. Y el peligro es que el Cristo de dentro llega a ser simplemente usted dependiendo en usted mismo, cuando en realidad, como él lo dice, quiero que hablarán de un Cristo exterior, también como el interior. Si no hacemos nuestra santidad la nuestra y no la justicia y santidad de Jesucristo, y lo vemos como la causa de nuestra aceptación delante de Dios, hacemos nuestra propia santidad, nuestra propia justicia. Así que esto nunca funciona, dice. Ojalá quisiera que
podría apuntar a un Cristo que esté fuera, logrando justicia por ellos, el quien está obrando, haciéndolos santos. Así que hay este orden evangélico de que habla Pablo aquí, hablan con firmeza esas verdades maravillosas para que pueden mantener buenas obras, ocuparse en buenas obras, esas cosas que son buenas y de ganancia a los hombres, útiles a los hombres, algo de beneficio hermoso, bueno, una vida útil. El tipo de vida en que la luz y vida y amor reemplazan a tinieblas y muerte y desesperación. Eso es lo que anhelamos hacer, no ser bendición a los demás. Queremos ver luz y vida y amor siendo parte de quienes somos nosotros, pero también verlo siendo parte de los a nuestro alrededor, nosotros siendo bendición a ellos alrededor de nosotros. Y eso es lo que Pablo desea, es lo que Pablo desea con la iglesia allá en Creta, que ellos, la gente sería bendición a los demás. Es algo maravilloso, ¿no? A pensar de que Pablo está enfatizando buenas obras, buenas obras, buenas obras. Hemos notado esto en capítulos 1, 2 y 3, ¿no? Ese es un tema de Pablo en el libro de Tito. Pero para poder entender que nuestra producción de buenas obras no es algo pesado, algo feo, que somos llamados a hacer ese tipo de esfuerzo que vemos como algo pesado, difícil, sino es la bondad y amor de Dios manifestándose nuevamente. Igual como lo habíamos visto en versículo 4, aquella descripción de Cristo viniendo al mundo, la bondad de Dios y el amor de Dios brotando, explotando en nuestra atmósfera, en nuestro entorno. Así que nosotros, viviendo en la fe en Cristo Jesús, su bondad y su amor está haciendo producir en nuestros propios corazones y vidas, siendo duplicado a cierto grado para que gente alrededor de nosotros lo vean. Eso es algo hermoso, nos hace libres a poder morar en esa cosa, vivir de una nueva forma, a poder ver a la santificación, poder ver a la piedad por lo que es en realidad un mandamiento dulce a afirmar constantemente esas cosas para que nos ocupemos en buenas obras. Bueno, hay algo maravilloso y una simpleza hermosa en la vida cristiana y hacemos lo que podemos para complicarlo. Yo estuve leyendo una biografía de Charles Hodge hace poco y él llegó a un punto en que él enseñaba a Princeton, seminario de Princeton, 50 años, y en celebración de eso, Hodge había dicho esto en muchos momentos en la historia. Él dijo esto en su aniversario de 50 años. Él dijo: agradezco a Dios para poder anunciar que ninguna nueva idea nunca ha sido presentado en el seminario de Princeton en mis 50 años de enseñanza. Y probablemente cualquier otra profesión resultaría en ser despedido, ¿no? Nunca he tenido una idea fresca en 50 años, pero en cuanto a las escrituras, él simplemente está diciendo que el evangelio es hermoso y perfecto y completo en su simpleza, y ha sido nuestro placer aquí simplemente enseñar lo que hemos sido dado a los santos, a nosotros. Esa es la bendición de un enfoque saludable, a merenarnos, ¿no? o reposarnos en estas verdades del evangelio, meditar en las verdades, afirmarlas, abrazarlas, para que sean preciosas a nosotros, porque Cristo es precioso a nosotros. Pero luego que nos enfoquemos en versículos 9 a 11, y vemos un gran contraste aquí, ¿no? No vemos la bendición de un enfoque saludable, en cambio vemos el dolor de una fijación no saludable, el dolor de una
fijación no saludable es un contraste triste. En cuanto al versículo 8 habla de las cosas que debemos afirmar, el versículo 9 habla de las cosas que debemos evitar. Cuando versículo 8 habla de las cosas de ganancia útiles, buenos frutos de buenas obras, versículo 9 habla de lo que no tiene ganancia inútil. ¿Y cuál es el mensaje del versículo 9? Pues el mensaje es que es tan fácil fijarnos en las dichosas cosas religiosas que nos alejan de Cristo y nos alejan del cristianismo fructífero. Cosas religiosas, pero nos alejan de Cristo y nos alejan del cristianismo fructífero, ¿no? Y el hecho de que Tito es dicho evitar estas cosas, él es el pastor ahí, nos dice que él tiene sus propias faltas y debilidades, igual como la congregación. Él tiene que evitar esas cosas también y él necesita guiar a la gente a evitar esas cosas también, pero también nos dice que estas cosas están circulando, están presentes y que habrá gente lista para mencionar esos temas, meterse en esos temas, emocionados que haría esto y le encantaría a tomar esos temas y enfocarse en esos temas solamente. Así que evidentemente fuera un asunto, un problema real, porque Pablo también habló de eso más en 1 Timoteo, 2 Timoteo, cartas escritas a otro hombre, ministrando en otra parte, pero esos asuntos son asuntos vivos en la iglesia primitiva. Bueno, ¿qué sabemos con certidumbre sobre esas cosas? Esas cosas son un poco lejos, a lo mejor, de nuestra propia experiencia, pero sabemos que esos temas son necias desde el principio. Es lo que dice en versículo 9, evita disputas necias de genealogías y contiendas y debates acerca de la ley porque son inútiles y vanas. Esas palabras son necias desde el principio y esas cosas son destructivas por su naturaleza. Ustedes pueden ver que él usa la palabra disputas, disputas, contiendas y debates. Disputas, contiendas y debates, palabras muy conectadas uno con el otro, con su significado. Así que esas son cosas que causan división, son cosas que la gente siempre nunca va a estar de acuerdo, siempre va a tener otras opiniones, causan disputas, contiendas, debates, así que no tiene valor y son inútiles en su fin. Su fruto no es buen fruto, vacíos, vanos, vanidad es el fruto, así que desde su principio hasta su fin son temas que son malas noticias, de cada forma malos y de hecho peligrosos para el pueblo de Dios y peligrosos para la iglesia. Y aparentemente peligros verdaderos que algunos cristianos se caen en eso. Así que debemos pensar en esas cosas como no cosas remotas, no cosas lejanas de nosotros. A lo mejor las cosas específicas sí, pero el espíritu de estas cosas se quedan y todavía nos puede capturar el corazón y encantarnos y desviarnos y llevarnos hacia caminos no saludables en la vida cristiana. Y no es demasiado difícil para hacer algunas aplicaciones a nuestro entorno moderno. Estos son temas, pero en que siempre habrá diferencia de opinión. Temas en que siempre, o más bien nunca hay un así ha dicho el Señor, así que gente son dejados a especular y imaginar y encontrar sus propias opiniones y perspectivas en cuanto a esos asuntos. Esos son temas más bien en que no serán el base de nuestra unidad y no nos llevarán a algún uso práctico. Y claro, tenemos que decir esto. Hay alguien aquí, por lo menos, que dice que debemos contender. Somos llamados a contender. ¿Verdad? Sí. Debemos contender por la qué, o la fe.
una vez que ha sido entregado a los santos. Pero Pablo no está hablando de lo que es principal al cristianismo del Evangelio, ni al segundo rango, sino a aquellas cosas que son a la mejor adyacente a la fe, cosas religiosas en citas, ¿no? Cosas cuestionables, cosas que creyentes, en que creyentes no están de acuerdo de esas cosas, y aún así algunos harían esas mismas cosas centrales a su identidad. Y harían equivalentes esas cosas al cristianismo verdadero. Y cito a dar a lo mejor algunos ejemplos modernos, pero voy a hacerlo de todos modos. Pero será fácil para nosotros juzgar a los demás diciendo, no nos aplica a mí, pero fácilmente podemos pensar las cosas que también nos tientan a hacer lo mismo. Pero estoy hablando aquí desde mi propia experiencia como pastor, no solamente aquí, en otros lugares aún, y los tipos de cosas que es asombrosa la lista que encontré, no solamente pensando en eso esta semana pasada, los tipos de cosas que cristianos pueden enfocarse demasiado. Eso puede llegar a ser el enfoque de digamos, todo su cristianismo en citas de su propia identidad. ¿Cuál es tu dieta? ¿Cuál es tu dieta? Lo que comes, lo que no comes. Lo que tomas, lo que no tomas. Tu educación, lo que escoges para tu educación, lo de tus niños, educación en casa, cuáles grupos está entre usted en el grupo de educación en casa, o cuál grupo de los políticos cristianos apoya usted. Usted es homeopático, aliopático. ¿Cuál es su postura sobre el milenio? ¿Cuál es su traducción favorita de la Biblia? Y estas son cosas que están bien de discutir. Todas son cosas en que tenemos opiniones, ¿no? Y es parte de compartir nuestras vidas una con la otra, que esas cosas salen en conversación y usted hablará por qué su familia hace tal cosa, por qué usted cree en tal cosa. Y todo eso está bien, ¿no? Eso es bueno, está aceptable. Pero donde nos metemos en el territorio no bueno es cuando estas cosas llegan a ser el base de nuestra comunión. Cuando todos mis amigos en la iglesia estén de acuerdo conmigo en la iglesia en cuanto a esas cosas, por eso hablo con ellos. O cuando llega a ser como un medidor de frontera, yo soy ese tipo de cristiano, ¿no? O algo que me destaca de los demás creyentes. Otra vez esas cosas son adyacentes a la religión, el cristianismo. Y sí, claro, queremos que toda la vida sea vivida a la gloria de Dios. Queremos pensar de una forma cristiana sobre todas las cosas, ¿no? Pero muchas veces se trata de poner como estampa cristiana sobre las cosas que no son dichas específicamente en las escrituras, así que somos dados mucha libertad en cuanto a esas áreas. Así que Pablo su experiencia parece haber sido que algunos cristianos profesantes, para con ellos, esas cosas dudosas, esas cosas o temas controversiales llegan a ser lo más importante para ellos y su vida cristiana, de su perspectiva de sí mismo. Eso llega a ser lo que Pablo está tratando, y nosotros también. Lo único que yo leo son libros sobre tal cosa. Todos los de YouTube o de podcasts que sigo están hablando de tal tema. Y este llega a ser, sin darse cuenta, puede ser, llega a ser vital a quién soy yo y cómo pienso de mí como cristiano, de mí mismo. El cristiano con algo extra que se enfoca, no. Y sí que si no tenemos cuidado, las cosas en el periférico, periferales llegan a ser las cosas principales, y las cosas principales
el Evangelio llega a ser algo a un lado, dejado a un lado. Muy fácil, muy fácil. Si no fuera fácil que sucediera esto, Pablo no tuviera que seguir hablando de ese tema por todas partes, pero lo sigue mencionando porque es tan fácil para nosotros caernos en ese tipo de trampa. Y usted puede ver el fruto. Hermanos y hermanas, ahí está la advertencia para nosotros. Evite esas cosas. Él dice, esas son cosas inútiles y vanas. El fruto que saldrá de ese tipo de vida, esa énfasis, dejará algo seco de una vida reseca, transformando a nadie. Cosas vanas y inútiles. Así que usted puede ver que está en juego aquí, volviendo a nuestro punto en lo que nos enfocamos teológicamente nos va a afectar profundamente en formas prácticas y Pablo quiere mantener fuerte y saludable el matrimonio, la fe evangélica y el vivir según el Evangelio, las doctrinas de Cristo y tipo de fruto que esperaremos que saldrá de ese tipo de vida. Y para evitar contiendas, evitar controversias sobre cosas dudosas. Hubo un sermón en los días de la Reforma Inglesa publicada y llegó a ser muy popular y circulado grandemente y llamó por interacciones piadosas con gente con quien no estaba de acuerdo y había mucha discusión y contienda en aquellos días. En particular, aquí es una oración, solamente una oración, dos oraciones de tal sermón. Dice, déjenos leer así las Escrituras para que al leer las Escrituras podremos llegar a ser mejores en nuestro vivir en vez de disputar con más contienda. O para decirlo de otra forma, si yo estoy leyendo a la Biblia para subir o fortalecer mi hábito favorito a mí mismo o para argumentarlo a otra persona, yo estoy perdiendo todo el punto de leer las Escrituras. Yo quiero ser una persona mejor que vive esas cosas y sigue. Si es algo necesario a resonar, a disputar, que siempre sea hecha con humildad y mansedumbre y gentileza. Así, entonces, ¿cómo es que versículos 10 y 11 se encajan con lo que hemos estado hablando? El hombre que causa divisiones. Bueno, yo creo que es ejemplo principal aquí. Yo creo que aquí Pablo está levantando a ese hombre. Así es como se ve una vida vacía. Así es el hombre que persiga a discusiones inútiles y vanas y siempre se trata de las cosas dudosas y siempre se trata y se mete en controversia. Así es su vida. Así es el fruto. Si se ve inútil y sin ganancia una vida divisiva. Y necesitamos recordar eso, no es algo pequeño en los ojos de Dios de ser un hombre divisivo. Proverbios 6, creo, hay 6 cosas que odia Dios, aún 7 que abomina a Dios. Y uno de esos es el quien siembra contienda o división entre hermanos. Y lo que Pablo dice a Tito, y claro, Tito está en puesto de liderazgo. Yo creo que algunas traducciones son muy suaves aquí. No simplemente no tengas nada que ver con el hombre, sino es rechazar, desecha al hombre. En otra palabra que se puede usar aquí es como que despedirlo. Después de que se ha revelado ser no arrepentido, ha sido advertido, ha sido admonestado, no quiere escucharlo, debe ser despedido, desechado, despedido de la iglesia. Qué triste cosa es esto. Y no necesita Tito que lo condene. Es un hombre cuya vida se revela ser autocondenador. Todos lo ven. Está torcido y está pecando. Así es su vida. Así se trata
disputas, contiendas y divisiones. Así es el fruto de una vida en que hay una fijación no saludable sobre las cosas cuestionables, las cosas dudosas y la controversia, en vez de una vida, un enfoque saludable y hermoso sobre el Evangelio, y que da vida. El centro de todo eso es Cristo. ¿Qué hacemos con Cristo? ¿Dónde se encaja Cristo en mi vida? ¿Es hacia el lado o es el centro de mi vida? Fue hace como 100 años, un hombre, Frank Buckman, de Pennsylvania, pero se encontró en Oxford, en Inglaterra, y empezó un movimiento de moralidad, y llegó a ser conocido como el Armada Moral, y enfatizó 4 absolutos para la vida: honestidad absoluta, pureza absoluta, no ser egoísta y amor absoluta. Yo creo que todos nosotros podríamos apoyar cada de esos 4, ¿no? Pero seguir en decir que ganar esas 4 cosas, 4 grandes virtudes, se trataba de la voluntad de uno y mejoramiento de uno, y enseñaba que el cristianismo no era popular, no interesante ni necesario. Bueno, no sería de sorpresa a usted que usted no conocerá el nombre de Frank Buckman. Yo creo que no conocerá nada de ese grupo, pero ellos, quienes hablaban en su vida, sus tiempos más bien, hablaban del camino de morales y intelectuales daños que este hombre dejó tras sí. Intentar vivir una vida de virtud sin Evangelio, sin Cristo, es absolutamente imposible. Aquí Pablo coloca delante de nosotros el buen camino: vivir una vida buena, vivir una vida que es bendición a los demás, una vida hermosa, de ganancia y útil. Usted es cambiado por Cristo. Afirme esas cosas constantemente. Bueno, que oremos, que atesoremos a Cristo, que sería de tanto valor a nosotros, que lo abrazaríamos todos los días con todo nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie mientras oramos, por favor. Nuestro Padre, nosotros te damos gracias que sigues repitiendo a nosotros esta verdad cuando necesitamos. Sabemos cómo nuestras mentes, nuestros corazones odian ser humillados, odian ser recordados de que no hay nada bueno en nosotros, y que el bueno que quisiéramos hacer solamente podemos hacerlo por Cristo. Pero Señor, tú mantienes delante de nosotros algo sin valor. Tan grande es su valor, una imagen de la vida cristiana. Y pedimos que tu bondad y tu amor son manifiestos al vivir en Cristo. Mientras vivimos el Evangelio, Señor, que nosotros abundemos en estas cosas, mientras persigamos a Cristo, mientras abrazcamos a Él en el Evangelio, mientras lo encontremos hacer nuestro todo en todo. Oh Señor, pedimos que sigas bendiciéndonos, que te acerques a nosotros, que oigas a nuestro clamor desde el corazón al orar y pedir que tú hagas a Cristo precioso a nosotros. Lo pedimos en su nombre. Amén.